celebración del Día Mundial de la Filosofía que organiza la Asociación Filosófica de México. Y para esta mañana, para conmemorar a la filosofía, vamos a organizar este conversatorio sobre ética, ciencia y filosofía frente a las encrucijadas del COVID-19. Para este conversatorio nos acompañan el doctor Jorge Linares, que es actual director de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, es profesor también de la misma desde 1996, tiene especialidad en bioética y ética de la ciencia y la tecnología. Su último libro, Adiós a la naturaleza, fue publicado en el 2019 y recibió la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en Investigaciones en Humanidades y el Premio Nacional de Filosofía de la Asociación Filosófica de México. También nos acompaña Paulina Rivero Weber, es doctora en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde realizó todos sus estudios y donde ha dado clases por casi 30 años. Ha publicado varios libros y artículos sobre Nietzsche, Heidegger, la mujer y la literatura, la ética, la bioética y el taoísmo filosófico de la antigua China. Pertenece a la Asociación Filosófica de México, al SNI nivel 3 y actualmente dirige el programa universitario de bioética. Y finalmente también nos acompaña el doctor Jorge Martínez Contreras. Él es profesor investigador del Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, desde julio de 1974 y también es fundador de esta misma casa de estudios. Es profesor distinguido de la UAM, profesor honorario del Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales Vicente Lombardo Toledano. También fue presidente de la Asociación Filosófica de México del 2004 al 2006 y ha publicado 23 libros como autor, coautor o editor y cuenta con más de 110 artículos y capítulos de libros. Sus principales líneas de investigación son la filosofía contemporánea, historia y filosofía de la ciencia y en especial en evolucionismo y temas afines. Les doy la bienvenida a los participantes de esta mesa, les agradecemos mucho y para iniciar este conversatorio me gustaría empezar con un dato duro, un poco alarmante. Aproximadamente al día de hoy hay 1 millón de personas a nivel mundial que han fallecido por las causas del COVID, por la pandemia y por la enfermedad del COVID, y en México se está acercando a los 900,000 casos confirmados. Como dice Judith Butler, el virus no discrimina, es decir, nos iguala y nos recuerda nuestra condición de mortales, todas y todos en la misma situación de vulnerabilidad ante el virus. Sin embargo, de nuevo Butler, la desigualdad social y económica asegurará que el virus discrimina. Entonces, la pandemia ocasionada por el virus no solo evidenció el fracaso en materia económica, política y social de estos 40 años de neoliberalismo, también agudizó una buena cantidad de contradicciones como la desigualdad y la precariedad política, social, educativa y laboral, la violencia de género, la ignorancia en temas de cuidado y autocuidado y salud pública, la devastación de los ecosistemas y, en suma, toda una serie de expresiones concretas de la violencia que ponen en tela de juicio a lo que se denomina antropoceno. Ante un escenario con tales características, le pregunto a los participantes, ¿cuál es la función de la filosofía para enfrentar este tipo de escenarios? ¿O qué problemas humanos y ambientales deberían especificarse desde la filosofía? Adelante, doctor Linares. Bien, gracias. Buenos días, Eduardo. Buenos días a mis compañeros y a todo el público. Bueno, ya señalabas algunos problemas que nos plantea Judith Butler. Y en efecto, la pandemia ha revelado una serie de tensiones y de contradicciones tremendas en nuestra civilización que van más allá del sistema económico y político, sino que alcanzan, digamos, a cuestionar la base misma de esta civilización tecnológica del siglo XXI. Entonces, bueno, en primer lugar, desde luego, el tema de los riesgos. En este caso, un riesgo sanitario no es un riesgo sencillo de prever, ni mucho menos de manejar, y tiene que ver con todo nuestro manejo ambiental, mal manejo ambiental de recursos y de interacciones con los ecosistemas, así como la distribución de capacidades para atender los problemas de salud pública. Yo creo que es uno de los primeros problemas más importantes para mí
que desde la filosofía deben ser pensados, reflexionados a partir de nuestras herramientas teóricas. Por supuesto que está también el problema básico otra vez de las libertades individuales, de las libertades civiles y la necesidad de la protección social en los sistemas públicos, tanto de salud como como los sistemas políticos, ¿no? Ya ha habido estas tensiones muy fuertes entre esta idea un poco pues inconsistente, inmadura de una libertad incondicionada que todo el mundo pretende ejercer en el mundo occidental y la necesidad de restricciones o de acciones necesarias para contener una pandemia, como ha sido el caso en muchos países, que finalmente han sido acciones muchas veces infructuosas o en algunos casos como en el nuestro que simplemente no se han querido implementar, ¿no? Por supuesto también, bueno, el problema de salud pública es muy fuerte. Vemos no solamente una gran disparidad entre sistemas públicos de salud en muchas partes del mundo, el nuestro pues está colapsado desde hace mucho tiempo y no ha habido un intento, digamos, serio de reconstruir o reorganizar el sistema público de salud y esto pues, muestra sus carencias, sus debilidades y es una de las razones que explica la altísima mortalidad que hay en México, que está en el cuarto lugar de mortalidad según los datos oficiales, porque todos sabemos que hay muchos más muertos de los que se cuentan. Y por supuesto que hay una serie de problemas éticos tremendos. Surgió una discusión muy intensa cuando se hablaba, por ejemplo, del triaje que podría necesitarse en los hospitales en el momento de decidir a quién se daban los cuidados intensivos, a quién se ponía en camas con ventilador, a quienes era más conveniente desde el punto de vista racional, desde el punto de vista utilitarista, eh, poder proporcionar los recursos médicos para intentar salvar a la gente. Y esto ha generado discusiones intensas desde el punto de vista ético que son muy antiguas y que siempre han estado presentes en la discusión ética filosófica. Y por supuesto que también ha cuestionado muchos de los problemas de este sistema global, unificado, civilizatorio, tecnológico que tenemos hoy en día, el que pues los beneficios están muy mal distribuidos, hay una enorme desigualdad y los riesgos también. Y ahora, bueno, pues hemos visto justamente cómo las personas más vulnerables, las minorías, las personas que no tienen acceso a los sistemas de salud adecuados, pero también las mujeres, también las personas que trabajan en empleos más precarios han sido afectadas en mayor medida. Había un dato que salió hace unos días en los periódicos en México que han muerto una cantidad considerable de amas de casa. Eso es increíble, ¿no? Parecería que estaban confinadas a sus hogares y que estaban pues, atendiendo a las familias y resulta que hay una incidencia significativamente alta por comorbilidades que tienen muchas de las personas en México. Y bueno, esto refleja otra vez, como nos señalamos desde el principio, pues esta serie de desigualdades, contradicciones en el mundo globalizado actual, que por un lado tienen los recursos como para enfrentar situaciones de esta naturaleza, pero por otro lado estamos pésimamente organizados y se ve la carencia de acuerdos, de convenios, de instituciones de orden internacional capaces de coordinar, de realmente poner de acuerdo a las naciones para una efectiva reacción ante un fenómeno como estos que es totalmente inédito y que si bien había habido una experiencia en el 2009 con la influenza, esto ha sido totalmente diferente y ha ido quedándose, digamos, una pandemia que ya lleva mucho tiempo y que mucha gente ya está un poco cansada quizá y descreída, digamos, de los efectos negativos, pero vemos ahí los datos de mortalidad. Yo creo que estos son de los principales temas que la filosofía tiene que pensar. Desde luego hay muchos otros más que mis compañeros pueden señalar. Adelante, doctora. Gracias. Siempre se nos olvida el micrófono. Bueno, yo distinguiría dos ámbitos, el de los problemas inmediatos y el de los problemas de fondo, ¿no? En cuanto a los problemas inmediatos, bueno, pues todos los hemos vivido en
en particular en nuestro país, creo que, como lo señalaba el doctor Linares, ha sido muy importante la situación en la que se encuentra nuestro sistema de salud. Nuestro sistema de salud lleva años saturado, lleva años, yo me atrevería a decir quebrado. Vaya, la estructura y la forma en que funciona, por ejemplo, el seguro social es completamente lamentable. A mí me consta que personas sumamente humildes, sin recursos económicos, tienen que acudir a médicos particulares en los pequeños pueblos, porque para una cuestión de emergencias les dan cita dentro de 4 o 5 meses, y no ahorita, desde hace años. Entonces nuestro país tuvo que enfrentar esto ya con un sistema de salud muy malo. Creo que se ha hecho un gran esfuerzo. De hecho, la Organización Mundial de la Salud recientemente reconoció la transformación que México llevó a cabo en cuanto a la adaptación de hospitales para centros COVID. Creo que sería un poco una actitud mezquina y miserable no reconocer el brutal esfuerzo que se ha hecho ante un sistema de salud que estaba quebrado no desde hace 4, ni 8, ni 12 años. Llevamos años con un sistema de salud completamente en ruinas, fragmentado y muy mal. Por otro lado, se aúna, sin lugar a dudas, la epidemia de obesidad, que ha ocasionado una epidemia de diabetes brutal. Esto todos lo sabemos. ¿Por qué? Porque nos estamos alimentando de una forma completamente incorrecta. Si ustedes han llegado a ver este libro que se abre y en cada 2 páginas se muestra el alimento de una familia de acuerdo a su lugar a su país, se va abriendo los diferentes lugares del mundo: Francia, Italia, Colombia, Argentina, Estados Unidos, qué sé yo, todos los países del mundo. Y cuando llegamos a la sección de México y se despliega esta mesa con Coca-Colas familiares. Esto es, somos el país número 1 en consumir refresco con azúcar. Entonces, hay una forma completamente inadecuada de alimentarnos y no podemos dejar de decir esto. Esto ha ocasionado que la pandemia se ensañe, en particular con nosotros los mexicanos. ¿Por qué? Porque tenemos justamente las enfermedades con las cuales esta enfermedad se ha comportado más duramente. Pero por otro lado están los problemas de fondo. Los problemas de fondo es que tenemos una relación absurda con el mundo animal. ¿Cómo es posible que en el mundo se permita algo como los mercados húmedos? Y perdón, no nada más los mercados húmedos, porque no nada más los mercados húmedos de Wuhan, porque mercados húmedos lamentablemente hay en muchas partes del mundo, incluido México. Entonces, nuestra relación con los animales se ha fundamentado en verlos pues como cualquier tipo de cosa, como algo que puedo tener ahí enjaulado y estar destazando un animal enfrente del otro. Claro que el otro animal orina y defeca del susto nada más, y eso se mezcla con la sangre, y eso genera un ambiente completamente insalubre de donde pueden botar cualquier cantidad, ya sea de virus o de bacterias. Entonces, creo que la idea de fondo es que si transformamos nuestra idea de lo que es un animal, dejaríamos de tener este tipo de mercados, incluso dejaríamos de consumir muchos productos propios del mundo animal, nos dejaríamos de alimentar de esta manera que no es sana para el organismo humano, ingeriríamos menos carne, y esto podría propiciar no solamente un índice menor de enfermedades y epidemias, sino una salud ética y una sensibilidad para la persona. Déjenme decirles que el 70% de las epidemias en el mundo son causadas por zoonosis. El 70% por un contacto inadecuado, irrespetuoso, completamente grotesco con el mundo de los animales. Entonces yo distinguiría entre esos problemas inmediatos que como país hemos enfrentado y los problemas que están de fondo a nivel mundial. Esa sería mi primera respuesta. Adelante, Jorge Martínez.
Buenos días a todos, me da mucho gusto ver a mis colegas y te agradezco mucho, Eduardo, esta iniciativa. Sí, me oye bien. Estoy tomando tiempos, me parece que es muy importante que respetemos los tiempos como ha estado sucediendo. Yo quería destacar que vamos a discutir dos cosas, todo el contexto natural y el contexto social e histórico. Creo que mi colega Jorge Linares aborda los dos temas y Paulina aborda el más reciente, más a fondo. Entonces creo que son dos temas muy importantes a abordar. Moral y ética. Como sabemos, podemos definir la moral como las costumbres que se dan en un momento dado. Yo trabajo la evolución y obviamente tengo el modelo también de animales no humanos, entonces podríamos decir que tenemos una moralidad en todos los casos, inclusive animales que nunca pueden sobrevivir fuera de un ecosistema y animales introducidos. Sin embargo, los humanos y en la filosofía pretendemos usar el uso de la razón y a esto le queremos llamar ética. Y creo que es el tema importante de aplicar hoy, ¿sí? A partir de este tipo de fenómenos que son naturales y culturales, ¿cómo podemos aplicar un pensamiento ético? La filosofía desde el origen es la ciencia, estamos haciendo ciencia, conocemos filosofía, a pesar de que algunos colegas muy empiristas no quieran reconocer que hay otro tipo de razonamiento. Esta pandemia que estamos viviendo, a mí en lo personal, siempre pensé que yo había tenido la suerte de no haber vivido durante una revolución, una guerra mundial, un fenómeno de esta naturaleza global. Por ejemplo, pensando en términos de mis padres, que son refugiados de la Guerra Civil Española, y de muchísimos otros colegas askenazis y sefaradíes que tuvieron que venir a México, etcétera, etcétera. Y sin embargo, ahora estamos viviendo algo muy semejante, un problema mundial que nos desborda totalmente. Sin embargo, las pandemias no son cosa nueva, han sucedido muchísimo. Recordemos la mal llamada gripe española, ¿no? Que contribuyó a más muertes en la Primera Guerra Mundial, tal vez contribuyó a terminarla. Y las famosas pestes bubónicas, que son sumamente interesantes desde el punto de vista evolutivo, aunque son terribles desde el punto de vista humano, que desaparezcan 2/3 partes de la población de Nápoles, por ejemplo, por algo que no se sabía de dónde venía, se descubrió muchísimo más tarde, y la transmisión era muy complicada porque era una rata que llevaba una pulga, y era la pulga la que picaba y que producía la enfermedad. No se conocían obviamente las bacterias y los virus son relativamente recientes en su descubrimiento. Estas hambrunas lo que producían es que no todos morían. Esto fue un elemento muy importante durante el estudio de la evolución. ¿Por qué no murió toda la población, por ejemplo, de Nápoles? Sino que hubo un porcentaje relativamente importante que sobrevivió, y al sobrevivir se pudo reproducir. Esto también nos plantea un problema moral tremendo, ¿no? Como vemos en la selección natural, no son eliminados los malos, los feos, los nefastos. Puede ser eliminado cualquier cosa. Hace poco, por ejemplo, hubo una población de elefantes en Botswana que murió en grupo, y no fue producido por los terribles cazadores furtivos, sino porque se encontraron con un tóxico en el agua y mató a toda esa población. Y en el caso que nos preocupa de la pandemia, y lo han señalado ya mis antecesores, qué tremenda es esta situación de injusticia que está haciendo que los que tienen menos recursos mueran más fácilmente. ¿Y por qué alguien que tenga una comodidad tenga que morir más fácilmente que alguien que no la tenga?
Ha habido enfermedades en el pasado como la polio que afectaban tanto a los niños y ahora nos encontramos con una enfermedad que nos afecta más a los viejos y a los viejos que podamos tener alguna otra comorbilidad. Entonces, más adelante yo abordaré un poco más el tema de la parte natural y cultural, pero por el momento pues celebro que estemos abordando estos dos grandes temas, fenómenos que nos sobrepasan totalmente. A esto Sartre le llamó la situación. Nunca somos dueños de nuestra situación, pero ante cualquier situación hay una decisión racional que hay que tomar y seguramente la abordaremos más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, pues tomo por lo menos 3 aspectos que creo que son muy importantes, que sería este problema de la selección y de la decisión en esta situación, como dice Jorge Martínez sartrenamente, esta decisión que nos coloca ahora a la población mayor. Por otro lado, también dejo en la mesa esta relación que plantea Paulina, que tenemos con los animales, esta transformación de la mirada que deberíamos de empezar a cuestionarnos cuál es nuestra mirada frente al orden de la naturaleza. Y en este sentido, me gustaría preguntarle a Paulina, ¿en qué consistiría entonces, ¿no?, una mirada bioética de la pandemia o la pandemia desde la bioética? Para esta pregunta contaría yo con 5 minutos aproximadamente, ¿verdad? 15 más o menos. 10, 12 minutos para que sean 15. Ok, perdón por la pregunta, pero sí es, como decía Jorge hace un momento, es importante tomarlo en cuenta. Bueno, yo creo, perdón, estoy poniéndome el tiempo. Yo creo que sí es muy importante la mirada bioética, la mirada ética y la mirada filosófica. Estas 3 miradas, la mirada bioética, la mirada ética, la mirada filosófica, comparten finalmente el hecho de ser multifacéticas, el hecho de ser, a los filósofos nos gusta mucho, para explicar esto, nos gusta mucho apelar a un verbo griego que es to theorein, ¿no? El ver desde arriba, ¿no? El ver, tener la visión completa de las cosas, ¿no? Sin lugar a dudas, la medicina, sobre todo la epidemiología, puede tener los datos más relevantes para una pandemia, pero desde mi perspectiva lo que tiene la bioética, sobre todo la filosofía o la bioética entendida desde la filosofía, es el privilegio de poder ver de manera total, ¿no? Como esta mirada que tenían los griegos en los, de hecho el verbo theorein para eso se usaba, ¿no? Para la mirada que se puede tener desde arriba hacia una obra de teatro, ¿no? Cuando se puede ver la totalidad del escenario. Yo creo que esta es la mirada propiamente de la bioética y creo que es muy importante porque lo que nos muestra es toda la interacción de todos los factores sociales, políticos, económicos. Y en ese sentido, yo creo que sí puede llegar a existir un uso político de las pandemias o un uso político, digo, tanto en pro como en contra de las pandemias. Sí, creo que sin lugar a dudas existe, pero me parece que en particular en el caso de México, espero que esto nos haga ver, espero que esto nos sirva para darnos cuenta de lo que ha ocasionado el abandono del sistema de salud. Creo que el gran telón de fondo para los mexicanos en esta pandemia es enfrentar un sistema de salud completamente fragmentado. Muchos extranjeros cuando ven nuestro sistema de salud se sorprenden de lo increíblemente fragmentado que está, ¿no? Como diferentes seguros,
coaseguros, dentro de lo que es el ámbito público, los hay, existen, no se diga en el ámbito privado. Entonces, toda esta red de seguros y coaseguros lo que ha generado es una inestabilidad y un abandono grotesco del sistema de salud. Yo creo que si la pandemia nos llegara a abrir los ojos a este respecto, sería muy bueno. Creo que a eso se han referido, perdón, las muy lamentables expresiones de que la pandemia ha caído como anillo al dedo. No hay pandemia que caiga como anillo al dedo, es un desastre, es terrible. Pero creo que por ahí iba la idea general, ¿no? De decir, bueno, esto nos está haciendo notar que lamentablemente nuestro sistema de salud no puede seguir funcionando como ha estado funcionando ahorita, ¿no? Y creo que si logramos eso con esta pandemia es mucho. Pero perdón, Eduardo, porque la pregunta concreta, no sé si me estoy yendo por otro lado, la pregunta concreta, ¿cuál era? Sí, esta mirada justamente hacia donde la estás llevando, cómo plantear esta mirada bioética, pero en términos más efectivos, ¿no? Claro, claro. Entonces, por un lado, desde mi perspectiva, la mirada bioética, esto es algo en lo que ha insistido mucho el doctor Linares, que como ustedes saben fue el director del programa universitario de bioética antes de que yo lo fuera. De hecho, fue el primer director del programa universitario de bioética. Y él ha insistido mucho, sobre todo en la gestación del nuevo posgrado que vamos a tener, en la idea de lo multidisciplinario. Para mí esa es una idea clave. O sea, la bioética, al ser parte de la filosofía, tiene esta visión de la cual yo les hablaba hace un momento, Theorein, esta visión general, pero es que lo que eso quiere decir finalmente es que la bioética es multidisciplinaria, que yo no puedo hacer bioética desde la filosofía si no me intereso, caray, por lo menos por leer el libro de texto básico con el que estudian embriología los estudiantes de medicina en nuestra universidad, o el texto básico de biología con el que arrancan los estudios de biología. Entonces, realmente creo que la mirada multidisciplinaria es imprescindible. Me parece, por ejemplo, muy importante el diplomado que ha organizado una colega, es Marichuy Medina, en el Instituto de Derecho. Es un poco de el lenguaje del derecho para los que no hemos estudiado esta carrera. Todo esto es necesario. De hecho, y Jorge no me dejará mentir, Jorge Linares, a la hora de gestar estos programas para los nuevos posgrados, el gran conflicto era, bueno, los que llegan de las ciencias les hace falta esto y los que llegan de las humanidades les hace falta esto otro. Entonces, bueno, a todos nos hace falta algo y todos tenemos que complementar nuestra formación para poder hacer bioética, porque la bioética es multidisciplinaria. Entonces, me parece que en ese sentido la mirada privilegiada para la bioética es la filosofía, porque la filosofía tiene esta mirada general. La filosofía está acostumbrada a esta mirada. Y creo que ese es un punto bien importante que hizo notar siempre Jorge Linares en la gestación de estos programas. Por otro lado, la segunda parte de la pregunta, ¿cuál era? Perdón. ¿Cómo llevaríamos justamente toda esta parte de la bioética hacia el terreno de lo social? Sí, Para entenderlo en un público más abierto. sí, sí. Y en el ámbito de lo social, creo que todos hemos sido conscientes de lo complejo que ha sido que el pueblo en general entienda que no es nada más sus creencias sobre la pandemia, que la pandemia tiene una realidad indiscutible. Al principio de la pandemia yo salía a repartir tapabocas y gel a la gente que no tenía, y había gente que abiertamente me decía, yo no creo en eso, punto, y no me lo aceptaba. Creo que nos hemos topado con un hecho irrefutable. Es la primera pandemia que atraviesa el mundo ante la mirada de la ciencia. Porque la última gran pandemia que fue como dijo Jorge Martínez, la mal llamada gripe española,
no estábamos con tanta información científica, no teníamos los medios que tenemos ahora. Hoy en día podemos ver fotografías maravillosas, perfectas en Internet del virus, en los periódicos. Cualquiera tiene acceso a ver cómo es el virus que nos está causando tantos problemas. Entonces, es la primera gran pandemia por la que atraviesa la humanidad bajo la mirada de la ciencia. Entonces, caray, si la ciencia nos está indicando que no son los dioses enojados como en la Ilíada, ¿no? Que no son los dioses furiosos porque no hemos reconocido a las ínfulas de Apolo con las que se nos pide perdón. Así comienza la Ilíada, ¿no? Con una epidemia que Apolo manda, ¿no? Si la ciencia nos está indicando a qué se debe una pandemia, caray, ¿por qué no le hacemos caso? ¿Por qué no somos capaces de reconocer este dato que yo les daba, que me parece muy importante, que el 70% de nuestras epidemias son causadas por zoonosis? O sea, por una mala relación con los animales. ¿Por qué no podemos ver ese dato? ¿Por qué no podemos ver que tenemos que cambiar nuestra relación con los animales? Si la ciencia nos está indicando en Our World in Data, esta aplicación de la Universidad de Oxford, el 65 o 70% de todas las enfermedades, ya no epidemias, sino las enfermedades que atacan al ser humano son zoonosis. O sea, vienen de una inadecuada relación de nosotros con los animales. ¿Qué no podemos escuchar eso? ¿Qué no podemos darnos cuenta? Que como mascotas solamente podemos tener perros, que es el animal que nos ha acompañado desde la prehistoria, y quizá gatos. Y aún así vamos a ver si se dejan, porque no es un animal que esté tan habituado. Entonces, bueno, hay una serie de lecciones que la ciencia nos está poniendo enfrente. ¿De qué sirve la ciencia si no hacemos caso? ¿No? No es cuestión de creencias. Es la primera pandemia que atravesamos bajo la mirada científica. Ese sería mi punto. Escuchemos lo que dice la ciencia y actuemos éticamente de acuerdo a lo que nos está diciendo. Muy bien, muchas gracias, doctora. Pues solamente rescato aquí dos ideas muy fuertes y quizás son dos llamados que tendríamos que estar haciendo a las autoridades educativas, un replanteamiento, una reformulación de los contenidos educativos desde una mirada realmente multidisciplinaria, y este llamamiento también a la sociedad en general sobre la reflexión sobre esta zoonosis, ¿no? Este contacto irrespetuoso que tenemos hacia el medio ambiente y los propios animales. En este sentido, me gustaría también preguntar ahora a Jorge Martínez Contreras. Entonces aquí estamos viendo ya como dos grandes ámbitos que ustedes también ya mencionaron, ¿no? Este ámbito de lo biológico y este ámbito de lo cultural. Desde la filosofía que tú has cultivado, cuéntanos un poco en qué consistiría estos dos ámbitos o dos pandemias, la biológica y la cultural. Bien, gracias. También hago como Paulina, poco tiempo. Yo hablaba de dos pandemias porque una biológica de la que hablaré más y la otra cultural. Y sobre esta me refiero al fenómeno de todas las creencias, vamos a llamarle supersticiosas, y la más estructurada son las religiones. Una cosa muy interesante en términos del estudio de la evolución cultural es cómo las religiones son tan resistentes, resilientes, puesto que en sociedades que son fundamentalmente laicas, que tienen educación laica, etcétera, sobreviven con una fuerza extraordinaria. Lo hemos visto en los países pseudo-socialistas, porque no eran el socialismo puro que hubiera planteado Marx, pero ese es un problema interesante. Y lo estamos viendo ahora también en este plan concreto que ha abordado bastante Paulina de nuestra México, cómo la reacción de la religión ante la pandemia es sumamente peligrosa. Lo estamos viviendo en varios eventos en que no se quiere respetar ninguna de las precauciones partiendo de creencias religiosas. Entonces, este es un problema importante. Ahora, sobre la parte de biología,
Bueno, como todos sabemos, somos animales, ¿sí? Realmente nos referimos a nosotros, los humanos, con ciertos adjetivos. Somos animales, pero inteligentes, somos animales, pero éticos, somos animales, pero etcétera. Pero fundamentalmente somos animales. En la parte biológica, la pandemia muestra claramente lo que somos, nuestra fragilidad. El origen de la pandemia puede ser discutido de varias maneras, pero tenemos que recordar que los humanos hemos comido otros animales desde, hay homínidos probablemente desde hace 2 millones de años, y hay tecnologías desde hace 2 millones de años generalmente ligadas a la alimentación. Lo que está pasando, que señala Paulina, es que tenemos un exceso en nuestra relación con el mundo animal. Creo que la imagen más popular que tenemos algunos es lo que sucede en China, que toda sociedad conocida tiene prohibiciones alimentarias. Y uno pensaría a veces que en China no hay ninguna prohibición alimentaria, porque comen de todo, ¿sí? Por lo que podemos ver en las imágenes. Sería bueno ir más a fondo y ver si efectivamente sí existen prohibiciones alimentarias, porque les digo, es una cosa universal en las culturas humanas el tener prohibiciones alimentarias. Algunas no son científicamente muy relevantes, otras sí sí lo ha sido y ha permitido la supervivencia de las sociedades. Ahora bien, la parte también creo que señalaba con mucho acierto, desde el inicio de la mal llamada pandemia española, se ignoraba muchísimo. Y lo que está pasando ahora con esta pandemia es que también descubrimos que ignoramos muchísimo, ¿sí? Yo soy, como muchos mexicanos, de los que ven los informes que se dan todos los días a las 7 de López-Gatell, de una persona de la que tengo en general muy buena opinión, me parece que es un científico, pero uno se da cuenta cómo ha ido cambiando toda una serie de aseveraciones, de pronósticos. ¿Recuerdan ustedes el inicio? Los matemáticos que tenían predicciones matemáticas, ¿no? De cuánto se llegaría a la cúspide y luego cómo iría bajando. Ahora ya nadie habla de esas predicciones matemáticas, ¿no? Estamos enfrentando una realidad de una naturaleza muy distinta. Creo que eso es un elemento muy importante. La filosofía también nos invita a la modestia. Todos los filósofos partimos de la idea de que somos ignorantes. Este es nuestro punto de partida fundamental, un punto de partida socrático fundamental. Y sin embargo, muchos científicos tal vez no adopten este punto filosófico y partan de la idea que la ciencia puede conocerlo todo muy rápidamente. Eso no es cierto. Ya lo decía Newton, yo lo que aporté, decía Newton, es un granito de arena en la inmensidad de los granos de arena del mar. Newton, que por otro lado sufría de la pandemia religiosa porque era un hombre extremadamente religioso, pero como científico nos plantea algo que es totalmente cierto. La otra parte que quisiera abordar es que lo que yo estoy trabajando para que puedan entender mejor, y muchos me preguntan, bueno, ¿cómo puedes conciliar dos cosas tan aparentemente opuestas como un pensamiento existencialista con un pensamiento evolucionista? La respuesta creo que es muy sencilla. La filosofía de la existencia es una reflexión sobre la finitud de una vida individual y de cómo llevar una vida individual ética. Es un logro grande, no creo que nadie de nosotros pueda presumir tener una vida totalmente ética, yo no, en todo caso no, pero esa es la idea, ¿sí? Y recuerdo que Sartre, que era al final de cuentas una mezcla muy interesante porque era un cartesiano, profundamente creía en una especie de racionalidad prácticamente innata, pero por otro lado era un humiano que cita muy poco a Hume, en el sentido de que toda la situación es una situación que se da, digamos, en la vida, en lo empírico,
hay un aprendizaje continuo, ¿sí? Pero él tenía una cita muy clara que decía que a él no le importaba lo que hubo antes de la razón. Es decir, hay un corte que se da y dice, a mí no me interesa lo que había antes de la razón. Entonces, a mí sí me interesa mucho saber qué había antes de lo que podamos llamar la razón, ¿sí? Decir simplemente que los animales son máquinas, como nos diría Descartes. Descartes es un hombre enfermo, con problemas cardíacos, trabajaba en su cama casi todo el tiempo. Y yo me pregunto qué tipo de animales podía ver en su cuarto. Pues podía ver moscas, tal vez mosquitos, tal vez algún ave por fuera, muy diferente a lo que podía haber visto otro tipo de filósofo que no hubiera tenido la mala salud que él tuvo. Y entonces, ¿qué estudia la evolución en el caso ético también? Nos preguntamos sobre la finalidad, sobre la finitud de nuestra especie, ¿sí? Una pregunta que nos hacemos es ¿de dónde venimos? Entonces, por eso yo me he interesado mucho en el estudio de culturas animales que tienen semejanzas con la nuestra. Obviamente no son nuestros ancestros, son sociedades primas, ¿sí? De la que podemos suponer que descendemos de un ancestro común y podemos tal vez aprender mucho hablando de esos. Y una cosa que hemos aprendido, que a mí me interesó mucho, es que la cultura se da en el mundo de animales no humanos. Se define la cultura como la transmisión de conocimientos por medio de la información y del aprendizaje. Es decir, no es una transmisión genética, ¿de acuerdo? El idioma que hablo, el acento chilango que tengo, pues proviene del lugar donde me he criado, el aprendizaje que he tenido, ¿sí? Mi calvicie ahora sabemos que viene del abuelo materno. Quien tenga un abuelo materno, no paterno, un abuelo materno calvo, y sea de sexo masculino, tenga una X y una Y cromosómica, pues sabe que sus chances de quedarse calvo son altísimas, ¿sí? Bueno, entonces esto obviamente es una cosa en la situación que ya no depende de mí. Lo que sí depende de mí es, digamos, la parte cultural y la transmisión cultural. Entonces, en el mundo de animales no humanos existe esta cultura, se van transmitiendo por aprendizaje, como nosotros, y hay que parar a 10 minutos, ¿verdad, Eduardo? Entonces, plantearía esto, ¿no? Es decir, ¿cómo se combina una filosofía de la existencia, reflexión sobre una vida finita individual y una reflexión sobre la evolución cultural, reflexión sobre una especie? El 99% de las especies que han existido han desaparecido, así que como especie tampoco pretendamos a la eternidad. Bueno, gracias por el momento. Muchísimas gracias. Solamente retomaría aquí un señalamiento bastante llamativo, que es el cultivo de la modestia científica. Quizás tres de estas racionalidades científicas tan avasallantes y hegemónicas que muchas veces se van imponiendo, ¿no? Y bueno, en ese sentido, situados un poco en esta incertidumbre que genera la finitud, me gustaría que ahora Jorge Linares nos platicara un poco justamente sobre esto, sobre la incertidumbre, sobre los riesgos como especie que estamos viviendo y las catástrofes ante la pandemia del COVID-19. Ok, bien, muy bien. Pues nos hemos enfrentado a una situación, por un lado, que no era totalmente desconocida. Ciertamente hay una memoria histórica de las epidemias y principalmente en la tradición occidental por las epidemias de peste, ¿no? Que están pues, registradas en la literatura desde el Decamerón, por ejemplo, de Boccaccio. Y al mismo tiempo fue una situación totalmente inédita en un mundo totalmente globalizado, ¿no? La gran diferencia entre otras pandemias y esta es que
su extensión se hizo mucho más rápida y mucho más, de manera más invisible y más inadvertida, digamos, ¿no? Y esto ha generado una serie de incertidumbres y de colapsamientos de nuestras certezas sociales y también científicas. Paul Virilio decía en uno de sus libros sobre los accidentes que cuando viene una catástrofe, un accidente grande, puede ser natural y desde luego de todos los accidentes tienen repercusiones sociales, sociopolíticas, éticas, económicas, ¿no? Se mezclan los dos fenómenos, el accidente natural, físico, biológico y el accidente social, digamos, el accidente cognitivo. Entonces acá hay tres partes. Primero, el accidente de la materia, que sería, bueno, el fenómeno ambiental, que ya ha señalado tanto Paulina como mi tocayo, de una civilización que tiene un desequilibrio tremendo con respecto a los ecosistemas y sobre todo a las vidas de otros animales, y el fenómeno de la zoonosis, por ejemplo, que claramente parece ser el origen de un virus nuevo que salta a los humanos y que tiene una capacidad de infección tremenda, ¿no? Por suerte, una capacidad de letalidad más baja que otros virus, ¿no? Por ejemplo, comparado con el ébola, que llega a una letalidad del 40, casi 50%. Este virus es poco letal, pero miren los estragos que ha causado. Pero bueno, entonces el accidente material, biológico de la pandemia es en sí mismo un fenómeno que hay que estudiar bien. Ha sido muy fascinante para los científicos y aterrorizante para muchos ver cómo el virus tiene, vamos a decirlo así, una inteligencia increíble y que de hecho está mutando ya y que ha logrado sobrevivir perfectamente entre millones de seres humanos y al mismo tiempo pues no es un virus que no puede matar a todos para poder sobrevivir y al mismo tiempo tiene que infectar a todos para poder sobrevivir, vamos a decirlo así. Y esto ha causado una serie de discusiones muy interesantes que van a hacer avanzar a la ciencia, sobre todo en la epidemiología y en el estudio de los mecanismos de los virus. Debo señalar, por ejemplo, que las vacunas en las que todo el mundo está muy esperanzado, que conllevan riesgos serios, porque se están trabajando con biotecnología de última generación, que es incorporación de ARN del virus en las vacunas. Esto no se ha probado nunca y ojalá no sucediera. No hay ningún Dios a quien pedirle, pero ojalá no pase que sean contraproducentes. Podría ser como el segundo capítulo de esta historia tremenda de la pandemia. Si es que yo no confiaría tanto en que puedan ser tan efectivas tan rápidamente ni que no había problemas, ¿no? Porque de hecho los controles con los que se hacen normalmente las vacunas están saltando actualmente en la fabricación por la urgencia de ello, ¿no? Y bueno, tiene sentido desde el punto de vista ético, que algunas de las precauciones no se estén llevando a cabo, pero bueno. Entonces, el primer problema que genera un fenómeno de esta naturaleza nuevo, inédito, global, mundial, que se extiende tan rápidamente por el mundo, es este choque al que nos enfrentamos de una realidad que ha cambiado, una realidad que se revela con algo novedoso que hay que estudiar. Entonces, el primer choque es la certeza científica. La certeza científica se nos queda un poco suspendida, queda en un momento alterada. Ya me toca, yo señalaba como, bueno, las predicciones, o tú decías, Modero, las predicciones matemáticas del inicio, ya nadie se acuerda de ellas, todas fallaron y está claro que los modelos matemáticos sirven para algunas cosas, pero no para lo que deberían servir. Perdón por ponerlo a los matemáticos, ellos no tienen la culpa, pero bueno, el creer que se puede prever un fenómeno como estos, pues era muy ingenuo al principio y ciertos personajes salían diciendo sus gráficas y en este momento la pandemia va a llegar a su pico y después va a ir bajando y todo eso, y lo decían con una certeza que yo dije, bueno, pues esa es una certeza que la filosofía nunca puede tener. Si la filosofía fuera parte de la cultura científica y de la cultura de todo el mundo, nadie tendríamos esas certezas que la filosofía nos ha acostumbrado a los que estamos trabajando en eso, a no tenerlas muchas veces y a vivir a veces angustiados y en la incertidumbre, porque la filosofía es esta docta ignorancia de descreer de esos supuestos conocimientos que a veces nos dan estas seguridades. Bueno, y bueno, entonces después del golpe que provoca el fenómeno, el accidente natural, el accidente ecosistémico global de una pandemia, vienen entonces los choques
y las rupturas desde el punto de vista del conocimiento y lo cognitivo, sería el accidente cognitivo, como le llama Paul Virilio. Y eso es lo que ha sucedido justamente, que se tuvo que estudiar más, hubo una reacción internacional muy importante, eso demuestra lo potente que es la comunidad científica actualmente, que sí puede trabajar rápidamente, que puede avanzar en estudios, en la cooperación. Hubo fenómenos interesantes como que la privatización del conocimiento en el que hoy estamos metidos no fue un obstáculo tremendo para iniciar las investigaciones, sí para iniciar las vacunas, porque lamentablemente no se están produciendo con consorcios públicos y no van a ser gratuitas, ¿no? Y a lo mejor va a haber problemas serios en su distribución y la manera en que van a llegar las poblaciones, ya veremos. Eso es parte del tercer fenómeno. Pero a pesar de ello, hemos ido avanzando, digo, todos, en conociendo y comprendiendo el fenómeno, en ajustar nuestra conciencia, que es parte de nuestra capacidad humana evolutiva, ¿no? De poder enfrentarnos a situaciones nuevas y empezar a tomar decisiones a partir de nuestras experiencias y nuestra capacidad de organización social. Y el tercer fenómeno accidental, el tercer golpe, digamos, son como tres oleadas que causa un fenómeno de esta naturaleza. El primero entonces es el natural, biológico, el segundo es el cognitivo, en la certeza científica, y el tercer choque es en la estructura social, política, ética y también económica, ¿no? Es el fenómeno social del que hablaba Jorge, mi tocayo. Y ahí hemos visto pues todo tipo de efectos catastróficos. La catástrofe en realidad se complica y los riesgos aumentan porque las sociedades han reaccionado de muchas formas muy distintas, algunas mejor que otras, en países mejor organizados y más pequeños, como Nueva Zelanda, como Corea, como Japón, pues ha habido un buen manejo de la pandemia, utilizaron los recursos tecnológicos adecuadamente, y en otros países simplemente no lo hicimos por miles de pretextos y razones, pero hay diferencias notabilísimas en el manejo de la pandemia entre un país y otro, y lo que llama mucho la atención es la incapacidad humana actual de ponernos de acuerdo en sistemas globales, en acuerdos internacionales, y eso está llevando a la humanidad directamente a una situación muy crítica. Hablemos simplemente del asunto del cambio climático. No podemos, a pesar de que sabemos exactamente qué hacer, y los científicos tienen muy claros qué acciones deberían llevarse a cabo, no podemos todavía llegar a acuerdos internacionales. Y ha habido un país y un gobierno, Estados Unidos, que ha saboteado todo el tiempo esos acuerdos, sobre todo en los últimos años. Y ahí vemos parte de los fenómenos más tremendos que incrementan el riesgo y también la incertidumbre y también el efecto catastrófico de este fenómeno, ¿no? La desorganización, la descoordinación de las sociedades y de los individuos, y comienzan a surgir ya muchos conflictos por la tensión causada entre las libertades individuales y las acciones necesarias que los gobiernos tienen que imponer. Y hoy en día, excepto gobiernos autoritarios como el de China, las democracias, sobre todo occidentales, ya tienen serios problemas para imponer restricciones a sus ciudadanos, ¿no? El sistema ya no funciona como antes y está causando mucha tensión social. Y luego, parte de esta reacción social, bueno, primero causa desazón, desde luego. Hay una situación de estancamiento, de no poder reaccionar adecuadamente. Estamos en shock, muchos entramos en shock en un momento dado, y después comienzan a surgir los problemas y a tratar de distribuir las culpas. Y ciertamente no tiene mucho sentido en primer momento echarle la culpa a alguien o responsabilizar solamente a los gobiernos, porque evidentemente son las sociedades civiles, toda la sociedad, las que somos responsables o corresponsables del manejo adecuado de una pandemia. Y en eso hemos fallado todos, ¿no? Aunque les digo, haya habido gobiernos más efectivos que otros, o hay en todo caso sociedades más organizadas que otras. Y luego han surgido no solamente un montón de desinformaciones, falsas noticias, en un mundo globalizado por las redes sociales, en donde estamos como atrapados en la caverna de Platón, digamos, y no podemos ver la realidad más que ver la pantalla de nuestros ordenadores y de los pequeños teléfonos móviles, en donde aparecen estas informaciones cruzadas,
no comprobadas, todo el mundo descree o cree fácilmente en aquello que aparece en la red más escandalosa, aquello que parece más, movido a las reacciones viscerales de indignación y de echarle la culpa a la gente que más nos molesta sobre la situación que estamos enfrentando. Y algo que es uno de los mecanismos más importantes evolutivos para tener un sentido precautorio, que es el miedo, ¿no? Se ha convertido en un fenómeno muy contradictorio actualmente, porque desde luego que provoca miedo cuando nos enteramos que alguien cercano ha muerto, cuando nos damos cuenta que el virus existe, que el virus sí mata, que el virus se está dejando estragos graves en personas que han sobrevivido al virus, incluso, que lo de menos ya es morir. Hay gente que ha quedado muy dañada por un virus que tiene una capacidad tremenda de descomposición, digamos, del organismo humano. Eso ha generado un miedo existencial, y me gusta cómo Jorge ha planteado esta idea, bueno, de recobrar nuestro sentido de la finitud, que es uno de los principios filosóficos más importantes de sabernos animales mortales y de cuidar, entonces una reacción de cuidarnos entre todos, de una responsabilidad social, de un deber ético que está muy apagado hoy en día, que está totalmente difuminado en un mundo individualizado, en el que la situación económica de este capitalismo salvaje obliga a mucha gente a esta actitud egoísta y depredadora del sálvese quien pueda y el del tratar de aprovecharse de las situaciones. Y por otro lado, el miedo tampoco ha sido efectivo. Increíblemente es un mecanismo evolutivo que tiene sus limitaciones en la especie humana, ¿no? Porque somos capaces de no creer en los riesgos más evidentes. Esto es increíble y muchos de los psicólogos lo han estudiado mucho tiempo, ¿no? Valoramos mal los riesgos, evaluamos mal las situaciones, nuestra capacidad frenética de tomar decisiones muchas veces se equivoca por sesgos de tipo emocional y a veces cognitivo. Y entonces el miedo no ha sido suficiente para aprender a cuidarnos y para reaccionar adecuadamente. Y aquí iría yo, para terminar, a una idea que plantea Jonas en el principio de responsabilidad, que recomiendo mucho que lean ahora, que es la famosa heurística del miedo. Dice Jonas que tenemos que aprovechar este recurso evolutivo, natural de nuestra condición, para encauzarlo adecuadamente y tener encontrar, identificar qué es lo que debemos proteger, qué debemos hacer prioritariamente y cómo debemos organizarnos para superar una situación como la que tenemos hoy enfrente. Y ahí, bueno, mucha gente se esperanza de que si el capitalismo va a terminar como Zizek, cosa que es absurda, es que si la sociedad va a ser mejor, que si ahora sí va a surgir una solidaridad increíble entre todo el mundo y vamos a dejar atrás el estado de cosas que tenemos actualmente, un mundo fragmentado, un mundo en que hay por un lado menos violencia, por otro lado más violencia familiar, social, violencia de género, que ha sido incrementando ahora con el confinamiento, en que tenemos nunca como antes en la historia de la humanidad tantos recursos y tantos conocimientos para enfrentar las situaciones y por otro lado lo hacemos muy mal en distribuirlo y en organizarnos de una manera global, porque nunca estuvimos preparados evolutivamente para una sociedad global, por cierto, ese es otro de los problemas graves a los que nos enfrentamos. Y entonces, los accidentes que hemos sufrido, el accidente biológico de la pandemia en sí mismo, el accidente cognitivo, científico, de no saber de momento qué hacer, de no saber qué era también este virus, sin duda lo hemos sabido más rápido de lo que hubiera sido en otra época, pero aún así no ha sido efectivo para encontrar la solución. Y en tercer lugar, el accidente social, ético, político, que nos muestra nuestras carencias, nuestra fragilidad, nuestra incapacidad de organización, de respuesta ética, de solidaridad para enfrentar una situación novedosa, incierta, problemática. Y actualmente, pues, nos quedamos los que podemos confinados en casa tratando de resistir y con el miedo de no enfermar, porque sabemos que el virus existe y mata. Muy bien, muchas gracias. Pues hay algunos, me llama la atención un comentario que dejaron en el chat. Muchas gracias a las personas que están mandando sus saludos, que se los haré llegar aquí a los participantes. Dice Mariana Aguilera, algo que yo también lo suscribo cuando terminó de hablar Jorge Martínez, y me parece que también queda en un tono cuando Jorge Linares habla. Dice Mariana Aguilera que salió perturbada con el último comentario de Jorge Martínez, y realmente yo creo que la gente, en general, sí hay un problema muy fuerte
¿Qué sucede ahorita que escuchaba a Jorge Linares cuando no hay certeza científica en una sociedad? Quizás tendríamos que replantearnos qué sucede ahí. ¿Se vuelve a expandir la pandemia de la religión, como habla Jorge Martínez? ¿O qué tipo de pensamientos empiezan a abrazar y a cobijar a la población misma, ¿no? Y el miedo también que está permeando, que está dominando en diferentes escenarios, también tendremos que volver a replantearlo. Y me quedo pensando lo siguiente. Aquí les daría unos 5 a 7 minutos para ver si me pueden responder algo más, un poco más abierto. Hace unos días la doctora Patricia Alvarado, que es epidemióloga del Hospital General de Pemex, hablaba sobre que uno de los problemas en la pandemia es la percepción, es decir, cómo la gente percibe esta pandemia. Y aquí veo algo que ya lo puedo hilar en las 3 exposiciones que he escuchado, que un aspecto tiene que ver con el lugar de enunciación, con la construcción de los imaginarios, desde luego con el tema de la educación en temas de salud. Y pienso, por ejemplo, en Byung, que cuando hablaba de las sociedades disciplinarias en Corea, en China, ¿no? Que a los ciudadanos les meten artefactos para poder medir si están contagiados o no, y una red de información y de controles electrónicos, que uno se pregunta si desde México y América Latina estaríamos dispuestos a estas formas de control por parte de los estados, ¿no? Entonces, creo que el tema de los controles sociales, de la disciplina, de los hábitos y las costumbres, también tiene mucho que ver con las culturas en las que nos estemos refiriendo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, habría que preguntarse si es posible hablar de una instrumentalización política de la pandemia, ¿no? Sin que por ello tenga que negarse la existencia de la COVID-19. Esto lo digo frente o preguntándoles si ustedes creen que se pueden sostener las teorías negacionistas, como la de Giorgio Agamben, por ejemplo, cuando habla de la invención de una pandemia, o incluso estas teorías conspirativas que reducen toda una lucha bacteriológica y geopolítica entre China y Estados Unidos. Y lo pregunto porque esto impacta mucho en el imaginario social y esto impacta mucho en las prácticas cotidianas de la misma sociedad, ¿no? Entonces, frente a estos problemas que ustedes han planteado, termino haciéndoles la otra pregunta más. ¿Qué tipo de ética tendríamos que motivar o se tendrían que motivar desde las instancias de gobierno, educativas, medios de comunicación, incluso los responsables del manejo de la pandemia? Esto que hablaban de las predicciones matemáticas ya las abandonamos. Nos preguntamos si también tienen predicciones éticas o un techo básico de la ética para hacer sus políticas y responder ante la pandemia, ¿no? Ayer se habló un poco en la mesa de filosofía y feminismo sobre la ética, el cuidado y la responsabilidad, y creo que Linares pone un tema muy fuerte: cómo hablar de ética de la responsabilidad en un mundo donde parece que la niega sistemáticamente, un mundo atomizado, individualizado, un mundo del egoísmo, ¿no?, que se opone a ese tipo de planteamientos éticos. Pues bien, dejo ahí esos señalamientos para que ustedes vayan cerrando. Jorge Martínez, te damos la palabra. Adelante, por favor. Muchas gracias. Estaba pensando mientras hablabas de esto y también retomando algo que decía mi tocayo Jorge sobre, digamos, el aspecto miedo en términos evolutivos, individuales. Lo ligo con algo que no hemos discutido aquí. Resulta que mi esposa es psicoanalista y en la UAM trabaja en una cosa que se llama atención en primera instancia en línea a problemas, ¿sí? Y inclusive ella está muy estresada porque el 80% de las llamadas que recibe es de jóvenes que se quieren suicidar o que han empezado a intentarlo o que se quieren suicidar. Y el otro 20% es de violencia intrafamiliar. Y claro, la relación entre las dos cosas, ¿no? Gente que se quiere suicidar muchas veces porque ha sido víctima, ¿no? Es tremendo, es muy triste ver que una persona que ha sido víctima acaba actuando contra sí mismo, ¿no? Una
joven que ha sido violada durante su infancia, que está pensando en suicidarse. Yo diría, bueno, mejor, ¿por qué no pensar en tratar de buscar y matar al que le hizo eso, ¿no? Pero así funciona, ¿no? Yo recuerdo cuando empecé a estudiar cosas de comportamiento animal hace muchos años, sí me llamaba la atención que un animal como una víbora puede morir de estrés cuando la estás manipulando, ¿no? Por ejemplo, la están estudiando y demás. Es decir, que el miedo natural que puede tener la víbora, y además de su, digamos, instinto agresivo, llega un momento en que se sobrepasa una especie de barrera y esta barrera va contra el individuo, ¿no? Y puede producir su muerte. Esto siempre me impresionó mucho. Lo que estamos viendo ahora, y lo podemos ver en todos nosotros, es que, bueno, voy a ser excesivo, no voy a pensar en mí mismo. Cuando empezó esta pandemia y que teníamos unas predicciones de que duraría 3 meses, llegaría un pico, había predicciones matemáticas de cuándo sucedería, etcétera, uno piensa, bueno, pues voy a tener más tiempo para trabajar, para investigar. Y va pasando el tiempo y uno va sintiendo una especie también de estrés para trabajar. Yo lo estoy sintiendo muy claramente y estoy regresando a comportamientos repetitivos. Esto se ha visto del estrés, en el estudio del estrés de los animales, lo estudió Skinner y demás. Cuando a un ave, por ejemplo, le das un choque eléctrico y salta una puerta. Si esa puerta se abre, el ave aprende rápidamente siempre a saltar esa puerta. Luego le cambias la puerta de lugar y aprende rápidamente a cambiar la puerta de lugar. Luego le das un sistema de 3 veces una y 3 veces otra y lo aprende. Pero de repente le pones una máquina al azar que ni siquiera el investigador sabe cómo se va a aprender o apagar. Y entonces el ave tiene una regresión al primer salto y acaba saltando siempre a la primera puerta que ha tenido, ¿sí? Esto lo comento porque cada vez más hay estudios que señalan que empieza a haber una habituación al peligro. Creo que también esto lo había señalado Jorge Linares, ¿sí? Y esto nos pone en mucho mayor peligro. Nos estamos acostumbrando a caminar en el borde del precipicio y entonces lo estamos haciendo con menos cuidado que antes porque simplemente nos estamos acostumbrando. Esto es una cosa muy peligrosa. Ahora, sí quisiera plantear un problema, digamos, positivo de todo esto. Y el problema positivo de todo esto, que también tiene que ver con el medio ambiente, es que en el futuro tal vez ya no regresemos a las clases 100% presenciales. Tal vez el ideal es que regresáramos a una mezcla. Por ejemplo, yo pienso que sería ahora ideal que tener asesorías con mis estudiantes no en mi cubículo, sino en línea, se ahorra tiempo. Inclusive en este caso va a ser cosas de mejor salud, ¿sí? Y sabiendo en general la cantidad de chicas que se han quejado con muchísima razón de acosos sexuales y demás, yo creo que sería una cosa muy protectora para ellos, para ellas, tener este tipo de relación. Y por otro lado, nos ahorramos en el transporte, ya sea público, ya sea privado. Yo debo confesar que yo me muevo en coche. Sé que debería hacerlo en otro lado, pero mi vecino de aquí, que es un médico, iba siempre al centro médico en transporte público, estaba feliz, lo había hecho durante un año, hasta que lo asaltaron, le quitaron su teléfono celular con todos sus datos y todo lo demás, entonces regresó a usar coche. Es decir, el problema de la inseguridad es otro elemento muy importante. Entonces, sí retomaría esta parte positiva que nos permite hablar en línea. Claro, estamos mucho más acostumbrados a hacerlo personalmente. Recuerdo hace ya no sé cuánto tiempo estuvimos con Jorge en la UAM, en Rectoría General, en un debate muy interesante. Pero en fin, creo que podemos regresar a una situación mixta. Ahora bien, para los viejos como yo, esto es menos duro. Para mi nieta de 7 años ha sido una cosa muy complicada, pero se ha buscado una solución muy buena
para las clases en línea se ha creado el concepto de burbuja. Burbuja es reunir a un grupo pequeño de los niños en un recinto, de tal suerte que son parte de una clase, siguen la misma clase en línea, pero la ventaja de la burbuja es que si se enferma alguien ahí, el grupo afectado es mucho menor que si se enferma una clase de 30 alumnos, ¿sí? Y no digamos los adolescentes. Cuando hemos sido adolescentes nos encantaba estar en grupo, en tropa, salir mucho, y esto es sumamente duro. Como le digo, para un viejo como yo, bueno, pues es menos duro. Aún así, es importante salir. Estamos aquí como en confesiones, y yo estoy como en confesiones. Yo tengo una casa de campo y entonces me puedo escapar y caminar mucho. Hay otras personas que no la tienen y entonces tienen que vivir en otra. Entonces, obviamente, confieso tener una situación privilegiada. Ahora, ¿qué sigue? Lo que sigue es muy importante. Ya señaló también otra vez Jorge aquí lo de las vacunas. ¿Sí? Las vacunas, bueno, se acerca el momento en que se va a poder aplicar. Sabemos que se va a tratar de aplicar primero a las personas que están en la primera línea de combate, ¿no? La gente que está en salud. Luego, supuestamente, a los que tenemos algún riesgo, o por edad, o por alguna enfermedad, a ver si se logra cumplir, porque por lo menos en México, la vacuna contra la influenza, que yo ya me pude vacunar, como ustedes saben, no se cumplió como se decía. ¿Sí? No hubo este orden de prioridad a la gente que tenía problemas de salud y luego a los demás. Pues se hizo con un gran desorden, ¿no? Esperamos que esto pueda mejorar. Creo que también este fenómeno nos va a ser motivo de una reflexión muy importante más adelante. Sería bueno que nos volviéramos a reunir, si sobrevivo más adelante, cómo hemos podido conllevar esto cuando ya haya vacunas y demás, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues celebro que hayamos podido discutir sobre esto. Y creo que otra vez nos pone en una reflexión existencial sobre nuestra finitud, nos lo pone enfrente de una manera muy violenta, pero también nos pone enfrente algo que es muy importante, que lo ha dicho Paulina varias veces, nuestra responsabilidad ante el planeta, no solamente hacia los otros animales no humanos, a todos los ecosistemas, sino a qué vamos a hacer con este planeta. Por suerte, Trump, yo siempre digo que los que creen en la idea de progreso lineal, el ejemplo de Trump demuestra que no hay un progreso lineal. Podemos llegar a tener otra bestia manejando otro demagogo racista, manejando. Ustedes saben más o menos como cuántos colores de piel hay en el mundo. Hay del orden entre 90 y 100 colores de piel. Y en Estados Unidos se maneja a la gente de color, que no es una gracia infinita, ¿no? Pero bueno, ¿para qué hablar del racismo? Entonces podemos tener regresiones muy fuertes. Esperemos que con Biden podamos tener una situación que cambie, y esperemos también que esto tenga repercusiones positivas sobre México. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, Jorge Linares. Gracias, Eduardo. Bueno, un fenómeno que está complicando todo, y ahorita hay que estudiarlo mucho, yo también me he metido a ver mucha bibliografía al respecto, es el fenómeno de las redes sociales y de la información en la red, ¿no? Que les digo que es nuestra nueva caverna de Platón. Todos estamos encerrados allí y no vemos ya la realidad, ¿no? Es un sistema autorreferencial, y mucha gente, y esto es naturaleza humana, fácilmente cree, esto ya lo señalaba Spinoza, en los malos augurios, ¿no? Y es atrapada por la información escandalosa o que provoca reacciones emocionales viscerales, y siempre estamos validando la información que nos conviene o que se ajusta a nuestras propias creencias. Se está reforzando increíblemente en nuestra época, a pesar que es la época en que más conocimiento científico tenemos, comprobado conocimiento científico que por supuesto nunca es absoluto, sino que nos da pistas para entender la realidad.
es la época en que más estamos siendo presas de las creencias y de las reacciones emocionales, viscerales, y eso no es una trampa de nuestra propia naturaleza, porque no entendemos cómo funciona nuestra propia naturaleza, por lo cual yo recomiendo a todos que se vuelvan a leer la Ética de Spinoza, porque nos explica perfectamente por qué tenemos estos sesgos cognitivos, emocionales, y por qué tomamos malas decisiones. Entonces ahora es un problema que ha complicado todo, no solamente las falsas noticias, la manipulación malintencionada de la información en esta caverna platónica que es la red mundial de la Internet, ¿no? Y los efectos perversos de ciertos actores sociales y políticos en el mundo. Sin duda, por ejemplo, las farmacéuticas nunca han tenido muy buena fama y ahora resulta que van a ser las salvadoras del mundo. Ahí hay cosas que también hay que analizar, ¿no? Porque obviamente todo esto depende de un mercado mundial y de un negocio multimillonario que lamentablemente está en control de estos consorcios privados. Y por otro lado, entonces, ante la incertidumbre, ante toda esta mezcla de informaciones manipuladas, inciertas, surgen, pues se llenan estos vacíos con nuevas creencias. Y entonces lo que dice la paradoja es que a pesar de que tenemos tanto conocimiento científico y tantas formas de poder verificar la información, están surgiendo todo tipo de creencias, de las teorías conspiracionistas que se puede creer un filósofo, lo cual es increíble, ¿no? Hasta pues las teorías más descabelladas, en que la gente trata de llenar estos huecos cognitivos tratando de hacer una explicación racional a lo que es algo mucho más sencillo, que es una pandemia mundial que nos tomó a todos desprevenidos, y esto indica ese fenómeno que yo les decía, nuestra incapacidad de actuar responsablemente, preventivamente, y de utilizar o canalizar el miedo de una manera adecuada, como lo hubiera pensado Hans Jonas en el principio de precaución, que ha sido siempre problemático aplicarlo, ¿no? Ahora bien, no quiero decir que no tengamos que recurrir a las vacunas o que no sea la única forma de solucionar el problema, que es la única, y que habrá que tomar la vacuna. Vamos a ver cómo se va a distribuir, vamos a ver los grandes problemas que habrá en las disputas por acceder a ellas, la producción que se tendrá que hacer muy rápidamente. Ahora ya sabemos que una vacuna tiene un problema de mantenimiento por necesitar una refrigeración extrema, ¿no? Que eso hace imposible su manejo en países como el nuestro. Y por otro lado, bueno, tendremos que seguir discutiendo las formas de la organización social y política para responder de forma más adecuada a un fenómeno de esta naturaleza y a lo que viene posteriormente, porque vendrán otras pandemias o vendrán efectos del cambio climático o vendrán efectos de las crisis económicas mundiales que son ya recurrentes, que tienen efectos catastróficos globalizados y no estamos respondiendo adecuadamente ante ello. Entonces tenemos que aprender rápidamente. Ahí nos quedamos cortos en nuestra capacidad de previsión, de reacción, de responsabilidad. Y ciertamente hay nuevos riesgos. Ya se ha señalado, bueno, el riesgo de que los estados se vuelvan más autoritarios, y que hay estados que les gusta ser muy autoritarios y que tendrían los recursos para hacerlo con estos mecanismos tecnológicos de control biopolítico, ¿no? Que puede ser ahora ya un control que antes era un asunto de ciencia ficción y que podría iniciarse de otra forma, que esto contradice mucho la idea de la libertad individual, la protección de la vida privada y de la dignidad, que son muy caras al mundo occidental, digamos, ¿no? Pero que en el balance se vuelve problemático, ¿no? Si será necesario llegar hasta ese nivel para poder solucionar un problema de salud pública como el que estamos enfrentando ahora. Y por otro lado también se presentan otros problemas graves. Bueno, por ejemplo, ha habido una tensión y una disyuntiva, digamos, una dicotomía entre salud pública y economía, ¿no? Y hay países como el nuestro que apostaron por la economía, ¿no? Y dijeron, bueno, pues que la epidemia termine como tenga que terminar. No va a terminar como termina la peste de Camus, por cierto, ¿no? Que de repente se va y un buen día los habitantes de Orán se dan cuenta que la epidemia ha cesado. No va a pasar eso. Llegó para quedarse y habrá que tener una solución tanto de salud pública como una solución técnica. Pues lo más viable es la vacuna, ¿no? O las vacunas que existan con los efectos que puedan tener. Y entonces, ante la posibilidad de que surjan estas tensiones políticas, ¿no? Y que desde luego hay un uso político
muchas veces con toda la mala intención de este fenómeno, cargando responsabilidades a unos gobiernos o a otros, a unos sectores a otros. Lo que vamos a ver también es una nueva reorganización, una reconstrucción quizá de los fenómenos y las dinámicas de la sociedad civil en los sistemas sociales y políticos hoy en día, que ciertamente se han quedado cortos, que han fracasado muchas veces en su capacidad deliberativa. Volvamos a Aristóteles, en su capacidad de frónesis colectiva, de tomar buenas decisiones, de ser prudentes, de actuar a tiempo. En esto hemos fallado en muchos países y vamos a tener que revisar esos sistemas para poder adecuarlos y tener lograr una mejor capacidad de reacción ante los fenómenos mundiales que nos van a estar afectando en oleadas sucesivas. Yo creo que la pandemia del COVID debe ser un fenómeno del que tenemos que aprender rápidamente para poder enfrentar lo que sigue, porque deberemos acostumbrarnos a fenómenos de esta naturaleza, no descreyendo de todo y dejando finalmente la decisión al sálvese quien pueda, como les decía, que eso es lo más terrible que podemos hacer, ¿no? Porque en realidad no es fácil asegurar que alguien pueda creer que está a salvo por aislarse o por huir de las concentraciones públicas o qué sé yo, o por tener un medicamento maravilloso que va a funcionar como decían que algunos líderes de países habían descubierto algún medicamento que milagrosamente protegía del COVID. No es así, ¿no? Y bueno, y creo que estas situaciones todos son fenómenos sociales, naturales, ecosistémicos, y ontológicos existenciales que la filosofía debe pensar hoy más que nunca. Hay una oportunidad enorme para todos los que hacemos filosofía y para toda la gente en pensar filosóficamente estos problemas, porque como decía bien Sócrates, si la vida humana no es examinada, si es una vida sin examen, sin reflexión, pues no va a ser una buena vida y no vale la pena en realidad seguir así. Muchas gracias a todos por estar presentes en esta sesión. Adelante, Paulina. ¿Cuento con cuánto tiempo, perdón, Eduardo? 5 o 7 minutos. Ok. Bueno, como mis colegas han hablado y lo han hecho muy bien de las primeras cuestiones que tú nos indicaste, yo quisiera concentrarme un poco en la última pregunta que tú formulabas, que es qué tipo de ética tendrían que motivar las instancias del gobierno, las diferentes instancias educativas e incluso los medios de comunicación en cuanto al manejo de la pandemia. Y nuevamente acá distinguiría dos ámbitos que sería, bueno, a nivel inmediato, creo que lo que se ha hecho es lo que se tiene que hacer, promover los medios básicos para nuestro cuidado, este constante lavado de manos que debería de llegar para quedarse, ¿no? Mucha gente ha aprendido, y a mí me sorprende darme cuenta de ello, mucha gente ha aprendido que hay que lavarse las manos antes de comer, ¿no? Es algo elemental. Mucha gente ha aprendido que hay que lavarse las manos al llegar de la calle. Es algo elemental. Bueno, pues qué bueno que lo hemos aprendido y que se nos quede, porque de hecho todos tenemos que lavarnos las manos antes de ingerir alimentos. Todos tenemos que lavarnos las manos al llegar de la calle porque hemos tocado los objetos que hay en un metro o en un camión, en lo que sea, en la calle misma, ¿no? Entonces, ojalá esta educación, terminando por lo menos la situación de pandemia, porque como bien ha dicho Jorge, esta es una enfermedad que pues ya se podría ir declarando endémica, ¿no? Empieza a ser parte de una normalidad. Entonces, ojalá una vez que pase la situación de peligro extremo, surjan estas campañas educativas en las cuales se insista a la gente que esta es la forma en que debemos vivir los seres humanos si no queremos contraer enfermedades de manera constante, y a usar, por ejemplo, el tapabocas cuando nosotros estamos enfermos,
porque para eso sirve un tapabocas. Cuando nos ponen un tapabocas para ingresar a terapia intensiva, no lo hacen para protegernos, lo hacen para proteger a los enfermos. Yo recuerdo alguna vez que tuve la necesidad de entrar a terapia intensiva a visitar a un familiar que en un momento le dije, no me hace falta el tapabocas, no me importa si me... Yo, no es usted a quien cuidamos, no. Pues usted se pone el tapabocas, se calla la boca porque es para que usted proteja a los enfermos que están acá. Entonces, bueno, ojalá nos quede esta idea de que debemos usar el tapabocas para proteger a los demás. Soy yo la que ocasiono no contaminarte y debes ser tú el que lo use para no contaminarme a mí cuando estás enfermo, ¿no? Todas estas medidas de salud creo que deben de quedarse. Ahora, me parece muy importante, y esto es lo más importante para mí, urge promover una educación sensible del ser humano. Hemos creído que educar a una persona es sentarla en un salón de clases y enseñarle cosas que debe aprender, cuando no incluso memorizar. Eso no tiene nada que ver con la educación. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Está bien que aprendamos un poco de geografía, de matemáticas, cuestiones históricas. No es, la educación sensible no está peleada con las cuestiones racionales que tenemos que atender, como es conocer lo básico de la geografía mundial. No estoy peleada pues con esto, pero debería de haber el espacio necesario para que el niño contara con una educación sensible. ¿Y cómo podemos lograr una educación sensible? Bueno, número 1, el niño tiene que contar con el tiempo necesario para poder trepar un árbol, para poder estar en contacto con la naturaleza, para poder cuidar un animal, valorar la vida de un animal, para hacer ejercicio de manera real, no que ejercicio sea la materia en la cual todo el mundo echa relajo, no. Veamos cómo se aprende a hacer ejercicio en China. Veamos lo que son capaces de hacer los niños educados en China. Y toda la gente dice, qué barbaridad, los chinos. Que... Bueno, sí, ejercicio es una materia muy importante. Y no quiero decir que en China las cosas sean maravillosas, lo estoy poniendo como ejemplo concreto del ámbito de hacer ejercicio. Y por supuesto, es mucho más difícil que un individuo se acerque a una conducta violenta si ha estudiado música. Eso es una educación sensible, que el niño aprenda al menos lo básico de la lectura musical, lo básico de tocar un instrumento. Un niño que ha tenido en sus manos un violín o un piano o una flauta es bastante más difícil que caiga en la violencia, así ha tenido en sus manos una pistola. Entonces yo creo que la respuesta se encuentra en la educación sensible. No basta con una educación racional. Urge que seamos capaces de hacer sensibles a nuestros niños, que valoren la vida. Un niño que sabe valorar la vida de un animal es más factible que sepa valorar. No digo que sea causal, sé que no hay una relación de causa y efecto, desgraciadamente no la hay, pero es más factible que sea capaz de valorar una vida humana si valora la vida de un animal. Entonces creo que tenemos que educar sensiblemente. Urge que se estudie bioética y ética en las escuelas primarias o incluso desde el ámbito de las escuelas de ambientación hacia la primaria y preescolares. Urge educar hacia nuestros niños, urge hacerlos personas sensibles. Creo que la sociedad tan violenta en la que vivimos, tanto violenta para con las mujeres como para con todos los habitantes, podría cambiar si comenzamos por sensibilizar a nuestros niños ante, caray, pues el milagro de la vida. No hace falta buscar milagros, aquí estamos, este es el milagro, nosotros somos el milagro, que exista una bacteria, que exista un virus, la vida es un verdadero milagro. Si logramos que los niños la capten de esa manera, me parece que será más difícil tener niños violentos o destructivos. No digo que sea inevitable, que sea evitable, perdón, no digo que sea evitable, pero sí avanzaríamos mucho más. Esa sería pues mi última comentario. Y bueno, no comencé dando gracias tanto a Xóchitl López Medina como a Eduardo Sarmiento Gutiérrez, como a todos los miembros de la Asociación Filosófica Mexicana por la oportunidad que nos han dado al organizar este
magnífico congreso del cual esta mesa ha sido parte y quiero hacerlo ahora al final. Muchas gracias por la invitación a todos ustedes. Pues más bien el agradecimiento es para ustedes. Antes de pasar a algunas preguntas y comentarios del público, me gustaría agregar a lo que señala Paulina, que me parece que es fundamental que se comprenda realmente lo que está señalando al hablarnos de una educación sensible. Esa es justamente una de las propuestas de una de las demandas de la comunidad filosófica hacia las autoridades educativas y que parecen todavía no entender, confundir ética con civismo, por ejemplo, lo hemos visto en altas autoridades. Creo que es importante, y yo agregaría que a esta educación sensible habría que agregarle algo más, como decía Simón Rodríguez. Antes de enseñarnos matemáticas, historia y demás, habría que enseñarnos a sociabilizar, ¿no? Y es decir, es muy importante que aprendamos primero a sociabilizar para que la ciencia, para que las humanidades, para que la historia y demás tengan sentido. Por otro lado, tomaría también un aspecto que me deja pensando en esto de las vacunas y de los criterios de selección, porque lo que estamos viendo es, por un lado, una serie de avisos o próximos anuncios de selección de quién sí, quién no, pero además de quién la va a controlar, ¿no? Y eso es algo sumamente muy delicado que se tiene que estar atendiendo, porque estamos viendo hoy día que ya no hablamos solamente de un criterio de selección de la vacuna, sino que también de poblaciones ya van siendo seleccionadas, van siendo marcadas, van siendo tocadas, van siendo cercadas, ¿no? Estamos llegando a ciertos linderos donde vemos que los que empezaron la pandemia en la desigualdad, es decir, los que no pudieron protegerse de la pandemia por sus condiciones históricas originarias, ¿no? Es decir, por la pobreza y la exclusión y la marginación sistémicas, lo que estamos viendo es que ahora los estamos convirtiendo en los responsables porque son los que salían a trabajar y son los que no tuvieron el privilegio, como bien señalaba Jorge Martínez, de poderse confinar. Entonces, un sistema que históricamente y genéticamente excluye, margina, ahora que exigimos el confinamiento y que exigimos una ética de la responsabilidad, vemos que son ahora esos mismos los que apuntamos como si fueran los responsables, cuando en realidad tendríamos que verlos desde otras narrativas. Creo entonces que se hace necesario discutir seriamente con diferentes ámbitos, y no me refiero solamente de la academia, tendríamos que estar discutiendo con compañeros pueblos originarios, con el magisterio, con el sector salud, con enfermeras, con doctoras, con doctores, es decir, tendríamos que hacer un llamado realmente de democratización del debate público sobre el tema de la salud pública, porque parece ser que lo estamos dejando o aceptando este modelo de verticalidad en la decisión, sin considerar que pues en un mundo transcultural necesitamos volver a replantear estos elementos. Y finalmente, pues aquí ya voy anudando algunas preguntas que hacen aquí, pues se habla mucho de la ética de la responsabilidad, pero también nos cuestiona mucho como academia qué podemos hacer realmente más allá. Es decir, la universidad da muchas herramientas internas de discusión, pero a veces las autoridades, por ejemplo, este llamado que hace la doctora Paulina, no es ni siquiera considerado. 10 años de lucha del Observatorio Filosófico en México no ha sido considerado por la actual administración educativa, ¿no? Es decir, vemos que hay un rompimiento y hay una ausencia muy fuerte de todas estas respuestas que se dan desde el ámbito académico hacia lo social. Por eso creo que es muy complicado el cultivo de una ética de la responsabilidad desde la alteridad, ¿no? No solamente desde el yo egoísta, sino me hago responsable del otro y de su salud también, porque también es mi salud, ¿no? Bueno, hay algunos elementos que dejo. Voy a retomar algunas preguntas y señalamientos para que ustedes puedan cerrar esta mesa. Bueno, dice aquí la compañera Priscila Alvarado, dice, por cierto, Jorge Martínez, las mujeres no nos quejamos del acoso, lo denunciamos y enunciamos para politizar la experiencia de la violencia. Creo que esto viene en relación al
aspecto de las redes sociales. Luego Tania Rodríguez Martínez dice, como siempre, muy certeras en sus opiniones, argumentadas la doctora Paulina. Y eso es para usted, doctora. ¿Cómo cambiar el paradigma educativo en un sistema neoliberal donde se pondera lo económico más que los otros aspectos? Dice Jos López, enseñar materias humanistas y, por ejemplo, bioética en todos los niveles, pues en las universidades también se requiere para tener profesionales responsables. Concuerdo con la doctora Paulina, debemos educar a los niños con una visión ética y bioética, sensible y responsable frente a la vida. Esto es de Mariana Aguilera. Luego Tania Rodríguez comenta, muy certeras sus opiniones, igualmente a la doctora Paulina. Ya, bueno, eso se me repitió aquí. Y finalmente, educación sensible, educación para la salud, empatía, conciencia colectiva, es de lo que requerimos siempre, pero ahora súper necesarias. Bueno, son algunos comentarios. Este último es de Lourdes Guadarrama, quien agradecemos mucho también su participación. Y con estos comentarios que nos deja el público, me gustaría que en 3, 4 minutitos hicieran un cierre, por favor. Muchas gracias. ¿Quién empieza? De acuerdo con el orden, Jorge Martínez, luego Paulina y luego Jorge Linares. Bien. Sí, ¿se me oye? Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, yo creo que esta pandemia ha planteado muchísimos problemas muy, muy importantes. Yo creo que también se ha tocado el problema de la violencia. Creo que vivimos en una sociedad extremadamente violenta y es algo que durante la pandemia se está viendo también con mayor claridad. Creo que es un punto sobre el que debemos reflexionar sobre cómo poderlo disminuir, cómo poderlo denunciar. Alguien comentaba sobre, por ejemplo, el acoso sexual que está frecuente, desgraciadamente, no solamente en las universidades, sino en la calle, en todo momento. El problema que tenemos en México es que cualquier tipo de denuncia sobre cualquier cosa, sabemos que tiene un resultado bajísimo, de un 5%. Tenemos que invitar en las sociedades que llamamos más avanzadas, no es porque la gente sea diferente biológicamente o cerebralmente, es porque las leyes se cumplen. Entonces, la aplicación simplemente de alguien que respeta la velocidad o respeta un semáforo o respeta al otro, está apoyado en que sí hay leyes que se pueden cumplir. Ojalá en la sociedad mexicana podamos avanzar en ese sentido. Por otro lado, creo que para mí este debate es importante porque me pone a reflexionar otra vez sobre los dos temas que yo había mencionado al principio. Una reflexión sobre nuestra finitud. Creo que esta reflexión se nos ha hecho con mayor intensidad, es decir, la presencia de la muerte se hace más clara en este momento que en otros momentos. Y por otro lado, en la reflexión de hacia dónde va la sociedad mundial. No lo hemos discutido tampoco demasiado. Sabemos la cantidad de humanos que hay en este momento, más de 7.000 millones de humanos en el planeta. Y aunque hay predicciones de una disminución de este crecimiento, habría que reflexionar también sobre esto. En el caso, por ejemplo, de las mujeres y del acceso de las mujeres a una situación de igualdad en la educación y en el trabajo, comparemos el índice de natalidad de varios países africanos, donde hay un índice de natalidad del orden de 7, es decir, hay mujeres que llegan a tener 7 hijos y pierden, claro, algunos, a sociedades donde las mujeres pueden controlar su fecundidad libremente. Ojalá también en México avancemos, como lo hizo la Ciudad de México, en el sentido de darle derechos a las mujeres sobre su cuerpo. Por eso, entre paréntesis, es increíble que haya mujeres que estén en contra de la libertad del aborto, pero existen, y existen en el Senado
existen en la Cámara de Diputados. Y a mí me parece increíble que pueda una mujer ser cómplice del hecho de que el cuerpo pertenece a una decisión individual. Entonces, sobre estas reflexiones, yo creo que, Eduardo, sería bueno que nos diéramos cita para más adelante, tal vez cuando haya salido la vacuna y cuando nos hayamos vacunado, cuando hayamos salido de la pandemia, tengamos una reflexión retroactiva de todo esto que ha sucedido. Muchas gracias por haberme invitado y me uno a Paulina en las felicitaciones a la Asociación Mexicana de Filosofía por este debate. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Adelante, doctora. Bueno, yo creo que mis colegas han sido más que claros. Yo quisiera nada más decir que hasta el momento nuestros sistemas sociales no han funcionado, desgraciadamente, y en esto incluyo al neoliberalismo. No es posible continuar con un sistema como este. Creo que definitivamente hace falta, y yo, caray, por ahí dice Nietzsche, no le des nombre a tu virtud porque la homogeneizas con todas. No quisiera nombrar el sistema porque luego tendemos a asumirlo de la manera en que generalmente se vive, ¿no? Pero hace falta una forma diferente propia de socialismo, ¿sí? ¿Qué quiero decir con socialismo? A ver, no me estoy refiriendo a un sistema que exista en otro lado del mundo. Creo que nosotros, los mexicanos, tenemos que encontrar, ya hablaba Jorge de Spinoza. ¿Qué dice Spinoza? El problema que enfrentamos constantemente es que todos los centramos en el más amado yo. Este individualismo con el que vamos cargando, que no nos hace ver al otro, que no nos permite ver al otro, nos hace neuróticos, nos hace infelices y nos hace crear sociedades que no funcionan. La verdadera felicidad se da cuando te entregas a los demás. La verdadera felicidad, y pregúntenselo ustedes y experimentenlo ustedes, la verdadera felicidad como individuos la podemos encontrar cuando somos capaces de ayudar al otro. Hay quien usa el poder para fregar al otro. Hay quien usa el poder para jalar al otro que se puede ayudar, al que se deja ayudar. Entonces, tenemos que ir contra el más amado yo, como lo mencionaba Spinoza. Tenemos que comprender que somos seres sociales. A ese socialismo me refiero, no a otro. A entender que somos seres sociales y no vamos a encontrar ni estabilidad social ni felicidad individual en el egoísmo. El egoísmo que Nietzsche predicaba era otro tipo de egoísmo y lo deja muy claro en todos sus textos. Es el egoísmo en el cual el individuo crece para poder entregarse a la comunidad. No es el egoísmo que dice todo para mí, todo para... No, ese es un egoísmo enfermo y es el egoísmo del neoliberalismo. El verdadero egoísmo sano es aquel que dice quiero crecer para poder dar, quiero crecer para poder entregarme a mi sociedad. Entonces yo sí creo que solamente vamos a poder cambiar el sistema educativo y hacer que la filosofía sea escuchada si logramos comprender que no es necesario tomar un sistema ya existente, sino crear nuestra propia forma de ser sociales en México. En México hay gente no que padece hambre, que muere de hambre. Bueno, ese es un dato que no puede ser ignorado. Urge un socialismo que se responsabilice por la sociedad en su conjunto. Y creo que ahí es cuando podremos crear una forma diferente de educación y donde la filosofía podría ser escuchada. ¿Que es una utopía? Sí, pero la utopía está ahí para ver qué tan lejos o qué tan cerca estamos de lograr algo. Y creo que como utopía la tenemos que mantener como un faro que nos indica hacia dónde nos tenemos que dirigir. Bueno, al menos es lo que yo diría. Con esto termino. Muchas gracias. Adelante, Jorge Linares. Muy bien, muchas gracias. También agradezco a la asociación y a mis colegas queridos esta sesión y sería buenísimo repetirla más adelante para hacer evaluaciones cada, digamos, un periodo de tiempo de este fenómeno mundial. Y bueno, yo quería
señalar lo que decían sobre la educación y un tema que tú mencionabas, Eduardo, como el observatorio y la asociación han estado insistiendo en la formación filosófica desde la temprana edad, que en México nunca ha habido, ¿no? Y es parte de los problemas de la falta de una cultura filosófica. Yo creo que por lo menos no le haría daño a nadie, ¿no? Y no solamente de una formación ética o bioética, sino fíjense que uno de los faltantes más importantes en la educación en México y en muchos países tiene que ver con la biología y el conocimiento del cuerpo, ¿no? No solamente hay graves problemas en la enseñanza de la teoría de la evolución, por ejemplo, que se ha estudiado muy bien cómo se enseña muy mal, y por eso la gente no entiende de esto, y no se comprende como animales que somos, sino que hay una tremenda ignorancia de todos nosotros y gente que llegamos hasta supuestamente niveles académicos altos, tenemos una profunda ignorancia de cómo funciona el cuerpo humano. Y eso no se enseña en la escuela y no lo puedes aprender fácilmente fuera. Es un conocimiento muy especializado, así es que habría que insistir mucho en conocimientos de ciencias biológicas para entender el funcionamiento de los organismos vivos y entender fenómenos como las pandemias, entender por qué nos enfermamos, cómo podemos mejorar nuestra salud. Es decir, un autocuidado del cuerpo sería ese el principio ético más importante, que en el que fallamos todos. Hablamos ahora de la alimentación, pero también de muchas cosas que hacemos de manera muy inconsciente y muy, muy arriesgada, sin tener ideas ni siquiera de cómo funciona nuestro cuerpo. Entonces, creo que es un faltante tremendo en la educación. Se ha privilegiado mucho la enseñanza de las matemáticas, las ciencias abstractas, ¿no? Que eso es un modelo educativo que ya no tiene validez, creo yo, en esta época. Había que replantearlo completamente, ¿no? Y bueno, también, por ejemplo, también existe un gran déficit en la enseñanza de la historia, por ejemplo, que se considera siempre unas asignaturas de relleno para mucha gente. Entonces, esta dicotomía en la que seguimos entre ciencias mal llamadas duras y humanidades y ciencias sociales, sigue siendo afectando a todos. Creo que el puente está justamente en lo que estudia la bioética y en la manera en que la bioética ha logrado ir avanzando, que es esta confluencia entre filosofía y ciencias de la vida. Y hoy por hoy las ciencias de la vida son fundamentales. ¿Por qué? Pues porque somos animales, porque somos seres vivos y vivimos en un mundo de seres vivos. Si no comprendemos esto, si no entendemos las interrelaciones complejas que hay en todo el planeta, no vamos a poder solucionar muchos problemas y nos estamos enfrentando y estamos produciendo cada vez problemas más difíciles de resolver, que pueden llevar a la humanidad a una verdadera encrucijada difícil en los próximos años. Probablemente muchos de nosotros no veamos esos colapsamientos terribles, pero sí las siguientes generaciones, sí. Y ahora para los que ya han sido bautizados como pandemials, ¿no? Los jóvenes habitantes que han sufrido esta pandemia, que en efecto están sufriendo los efectos de las restricciones sociales, y eso demuestra nuestro carácter gregario, nuestro carácter social, político, como decía Aristóteles, somos animales políticos, a eso se refería, animales que tenemos que deliberar, convivir y resolver mediante logos, mediante la deliberación pública, mediante el uso de la razón pública y del conocimiento científico, los problemas que tenemos hoy en día. Y no habrá más remedio que las vacunas, que es la única vía que se prevé que esto pueda solucionarse, que ojalá no tengan que llegar a ser obligatorias en algún momento dado, y primero no va a haber para todos y después cuando haya para todos, a ver si va a haber movimiento. El movimiento antivacunas es fuerte en muchos países de una manera bastante irracional, no con los argumentos precautorios que yo he planteado. Y bueno, vamos a ver cómo se va dando el proceso y qué soluciones se descubren o se empiezan a aplicar en otras partes del planeta, que podamos replicar las buenas prácticas en todos lados, que esto es parte también del aprendizaje ético fundamental, ¿no? Jorge bien lo sabe, todos los primates aprendemos por imitación, y entonces deberíamos imitar las buenas prácticas de las personas y de los países que sí se están dando en otras partes del mundo y también en el nuestro. Pues muchas gracias a todos, qué bueno y qué gusto compartir con mis colegas y esta sesión, gracias a la asociación
y bueno, pues sigamos adelante y nos veremos en la próxima vez que se convoque. Pues muchas gracias a ustedes por participar. Desde luego que organizaremos algo más adelante para seguir discutiendo sobre estos temas. También quiero agradecer al público que nos acompañó, a las personas que mandaron comentarios, mensajes. Agradecemos mucho que hayan participado en esta jornada para celebrar el Día Mundial de la Filosofía. Y también a nombre de la presidenta de la Asociación Filosófica de México, de Xochitl López, quiero hacerles la invitación al siguiente evento para conmemorar este día, que es la entrega de las medallas Fray Alonso de la Veracruz, que en esta ocasión se les va a entregar al doctor Ambrosio Velasco y al doctor Enrique Dussel. Esta sesión empieza a las 11 de la mañana, en unos minutitos. Aquí le ponemos pausa, no decimos adiós, solo un hasta luego. Cuídense mucho, un abrazo y gracias a todas y a todos. Gracias. Hasta luego. Felicidades a los galardonados. Yo me tengo que retirar, no podré estar ahorita y regresar después a la próxima. Anda por ahí Ambrosio, ¿verdad? Hola, hola. Pues felicidades, Ambrosio. Felicidades, Ambrosio. Yo también me disculpo, tengo una reunión del Colegio Académico de la UAM. Muy bien. Y también a don Enrique Dussel, por supuesto, los grandes profesores de nuestra facultad, por cierto. Gracias a todos. Nos vemos, Tocayo, Paulina, Eduardo. Chao. Luego hablamos para lo de la publicación, porque necesitamos el texto para ir preparando la publicación que va a salir. Va a ser impresa. Sí, les mando ahí mensaje. Buen día para todas y todos. Eduardo, gracias. Sí.